Continuamos. Muchas gracias, don José. Ya hemos comentado en este pequeño intermedio que su presentación es muy densa y llega hasta las 300 diapositivas, pero que modula muy bien el contenido en función de la audiencia. Ahora damos paso, voy a leerme bien el cargo para que no se me olvide, a Carolina Palacios, que es gerente responsable de gestión de riesgos en proyectos de Indra. Le he preguntado antes que me hiciese una foto de su trayectoria profesional. Siempre me gusta meter notas de personales, porque en el fondo todo es una relación de personas con personas. Corrígeme si me equivoco, 11 años trabajando en Indra. Antes estuviste, si no recuerdo mal, en IBM y con anterioridad en Amena y Auna. Entonces has vivido la tensión de procesos de cambio muy intensos. Sí. Tienes 2 niños, le he preguntado algo que me obsesiona siempre, la posibilidad de conciliar, ¿vale? De cómo se gestiona una carrera profesional y, bueno, concilia lo que puede, hace exactamente lo mismo que hacemos los demás. Así que, sin más, le doy la palabra. Adelante. Bueno, gracias por la asistencia, sobre todo muchas gracias por haberme invitado. Bueno, cuando me comentaron la charla, pensé en cómo, como asistente, qué es lo que me gustaría ver. Entonces, complementando la presentación de José, que es más teórica, la quería plantear como, bueno, cómo lo hacemos en Indra, cómo estamos gestionando los proyectos en Indra, los riesgos. Bueno, dentro de lo que estaba comentando José, el contexto en el que se plantea la ISO 9001-2015 es una evolución, es una revolución. Pasamos del pensamiento de acciones preventivas únicamente a un pensamiento más global en gestión de riesgos. Básicamente hay 2 partes en la norma, una primera parte que habla de la evaluación, es decir, de la identificación, del análisis de los riesgos, y en la segunda parte de la norma se habla ya del tratamiento, tanto del tratamiento de cómo voy a planificar esos riesgos como de cómo voy a evaluarlos, cómo voy a evaluar su eficacia. ¿Por qué este cambio? Pues porque las compañías necesitan conocer cuáles son las causas de los riesgos, cuáles son las fuentes, el origen, para evitar que sucedan, poner en marcha acciones de mitigación y de contingencia y evitar que haya desviaciones en los objetivos que se habían previsto. Bueno, en Indra tenemos 2 partes diferenciadas en la gestión de riesgos. Por un lado están los riesgos globales, que lo lleva un departamento, y en mi caso yo llevo los riesgos operacionales, los riesgos de proyecto. Pensar que en Indra tenemos cerca de 20.000 proyectos activos productivos, es decir, sin contar proyectos de estructura, proyectos de I+D, proyectos internos, con lo cual imaginaros la cantidad de cosas que tenemos que la atención se tiene que focalizar en algún sitio, y la gestión de riesgos nos ayuda, y sería imposible si no, en dónde tenemos que prestar más atención, ¿no? Y cómo controlar las posibles desviaciones, porque contar que para que todo vaya bien tiene que pasar muchas cosas y tiene que ir todo perfectamente engranado. Para que vaya mal es muy sencillo, cualquier pequeña cosa puede ocasionar un desajuste, y con lo cual pues, acabemos perdiendo dinero, con la insatisfacción del cliente, etc. Cuanto mayor es el riesgo, mayor desviación por lo tanto tenemos sobre los objetivos previstos y una mayor reducción sobre las posibilidades que tenemos de cumplir esos objetivos. Este es nuestro ciclo básico de los que os ha enseñado José. Nosotros tenemos, este es el reducido, luego veréis exactamente las actividades, pero básicamente son estas: identificación y análisis de riesgos, que sería la primera parte de la norma 2015, y la segunda parte, el establecimiento de planes de mitigación y estrategias de contingencia, y el control y el seguimiento, que sería el tratamiento de esos riesgos. Nosotros tenemos una guía, una normativa, que es el método Indra de gestión de proyectos, que es coherente con normas y estándares internacionales como el PMBOK, la ISO o CMMI. Indra, dada su especificidad, su negocio, que son los proyectos, llevamos muchos años, yo entré en el 2006, ya se estaba haciendo una gestión de riesgos, sí que es verdad que era una gestión de riesgos muy primaria, ha evolucionado muchísimo, pero nos basamos sobre todo en el PMBOK y una guía en concreto que es el de Risk Management. ¿Vale? Precisamente en el PMBOK sí que lo que estábamos comentando, existen los riesgos positivos y los negativos. El concepto latino de riesgo siempre es negativo, mientras que el concepto americano es el riesgo positivo
lo que sería la oportunidad, o el riesgo negativo, que son las amenazas. En Indra tratamos las dos, pero de forma diferenciada, separada. Bueno, para conocer, ahora lo veremos, para conocer cómo debo tratar yo los riesgos en mi organización, primero tenemos que conocer cómo son los riesgos, qué características tienen. Para empezar, son variables, es decir, variables no solo en que al principio tengo una serie de riesgos con un impacto de una probabilidad baja que luego pueden aumentar durante el tiempo o al revés o disminuir, sino que además van cambiando esos riesgos, ¿vale? Además son subjetivos, lo que es un riesgo para mí puede no serlo para ti. Y por último, están siempre presentes. ¿Eso qué quiere decir? Que no sirve, y eso es algo que hacemos mucho énfasis, no sirve en hacer un plan de riesgos cuando planificas el proyecto y olvidarte, sino que eso siempre tiene que estar presente en la cultura y es algo de lo que más cuesta a las organizaciones, ¿no? Normalmente la gente es muy consciente que tiene que hacer un plan de riesgos, pero una vez lo elabora, pues bueno, como que se olvida, ¿no? Nadie cuenta en comprarse un coche y luego no pasar las revisiones, como que lo tenemos interiorizado. Bueno, pues ese es el cambio que todavía estamos haciendo en Indra. La primera parte, digamos, la tenemos ya bastante superada, el que todos los proyectos tengan que tener un plan de riesgos con sus estrategias de mitigación, riesgos residuales, etcétera. Pero sí que la parte de actualización y de revisión, identificación continua, pues bueno, esa parte, digamos que es la que más cuesta. Entonces, como esos proyectos se tienen que gestionar con esa inestabilidad, con esa variabilidad, con esa subjetividad y ambigüedad, ¿qué nos ayuda a la gestión de riesgos? A tener un lenguaje común, a que todos tengamos los mismos riesgos, con la misma taxonomía de riesgos, lo codifiquemos igual y lo nombremos igual, ¿vale? Bueno, además de las características de los riesgos que acabamos de ver, también hay otro concepto que es el de la tolerancia. Las organizaciones, los individuos, tienen cierta tolerancia al riesgo, la tolerancia entendida como la cantidad de riesgo que una organización o un individuo está dispuesto a asumir. Tenéis que conocer vuestras empresas para saber qué tolerancia tenéis a ciertos riesgos. Entonces, en Indra tenemos muchos negocios muy diferentes, desde la consultoría TI, que son pues, los productos, servicios, pasando por defensa, como la parte que conoce muy bien José, de transporte aéreo, transporte ferroviario, marítimo, incluso estamos en el espacio, tenemos proyectos de espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos mercados muy diferentes, negocios muy diferentes, con riesgos muy diferentes y unas tolerancias a esos riesgos también muy diferentes. Entonces, por ejemplo, en proyectos electorales, esto, si os fijáis, el umbral es el lugar donde ese riesgo se vuelve intolerable, ¿vale? Entonces, dependiendo de los 4 objetivos sobre los que tengo en mi proyecto, que son el alcance, el coste, el tiempo y la calidad, dependiendo de ese negocio, pues la tolerancia es diferente. En el caso de procesos electorales, por ejemplo, el tiempo, hay lo que se llama una aversión al riesgo, y es que, o sea, no le puedes decir al cliente, oye, mira, dame una semana más porque es que me retraso. Mira, no, o sea, las elecciones son tal día, o sea, ahí no hay una completa intolerancia a ese riesgo. Sin embargo, en otro tipo de proyectos, por ejemplo en TI o por ejemplo en defensa, la tolerancia en el coste y en el tiempo es mayor, sin embargo, por ejemplo en el alcance o en la calidad es una versión también completa. Entonces, primero tenemos que conocer cómo son nuestros negocios para saber cómo debemos adaptar nuestra gestión de riesgos. Este es nuestro ciclo de vida de las operaciones, de los proyectos. Empezamos, por eso os comentaba que tenemos ese concepto también americano de lo que son los riesgos positivos. Nosotros empezamos el ciclo de vida a través de la oportunidad. En cuanto se detecta una oportunidad, se inicia el ciclo de vida del proyecto. En este momento, esta R significa que ya empezamos a valorar los riesgos, o sea, rizamos el rizo y decimos, vale, tenemos una oportunidad, pero vamos a ver qué riesgos puede tener esta oportunidad. O sea, ya en ese momento, incluso con las oportunidades, tenemos que valorar qué riesgos puede llegar a tener. Después pasamos a elaborar la oferta, y aquí digamos que ya es algo consolidado. En el momento que elaboramos la oferta tenemos que hacer una gran identificación, revisión y evaluación de los riesgos. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se ha visto que ha habido proyectos en los que no deberíamos haber entrado, que hemos perdido más de lo que se ha ganado. Con lo cual, antes de llegar a ese punto, tenemos que evaluar una serie de cosas que ahora veremos,
y con eso decidiremos si nos compensa y tenemos que entrar en esa oferta o no nos va a compensar. Firmamos el contrato, aquí ya no hay la gestión de riesgos porque ya la hemos hecho aquí. Pasamos a la etapa de planificación, que es cuando ya se ha firmado el contrato y empezamos a planificar el proyecto. En este momento todos los riesgos que teníamos en la etapa de oferta pasan automáticamente de esta herramienta que le llamamos negocio, esta herramienta que llamamos gestiona, pasan automáticamente a la etapa de planificación. En este momento el jefe de proyecto lo que tiene que hacer es recuperar aquellos riesgos que había establecido el responsable de la cuenta, valorarlos, identificar nuevos y volverlos a cuantificar. ¿Vale? Se ejecuta el proyecto y se hace el seguimiento y esto es, bueno, pues es un círculo continuo. Y por último en el cierre, pues lo mismo con las lecciones aprendidas, revisamos el plan de riesgos, vemos aquellas lecciones aprendidas que hemos podido recuperar y las ponemos en la base de datos. Y este es este ciclo, pero con más detalle, a más nivel de detalle, es este. Lo que os comentaba, primero identificamos los riesgos en esta etapa, en la etapa precontractual, pasamos a esta etapa contractual, empezamos revisando esos riesgos, identificamos nuevos, los analizamos cualitativamente, es decir, establecemos qué impacto y qué probabilidad tienen sobre mi proyecto, los priorizamos, es decir, la idea es identifícalos todos, si identificas 20, pues 20, pero luego no quiere decir que los 20 los tengas que gestionar, simplemente identifícalos. En la segunda parte los evalúas, dices, bueno, pues este tiene una probabilidad alta y este baja, los ordenas, el sistema te los ordena, de manera que solo estableces estrategias de respuesta sobre tu top de riesgos. ¿Vale? Después con esto te queda un riesgo residual, después de haber establecido las estrategias de respuesta de mitigación y haces el seguimiento y este ciclo no para, o sea, tiene que fluir. Lo que os comentaba, el problema es que una vez se elabora, muchos ya cuentan, bueno, ya tengo plan de riesgos, a mí ya, si me auditan, no, si te auditan está igual de mal que otro que no lo ha hecho, porque al final no sirve de nada tener un plan de riesgos actualizado hace 1 año y medio. Vale, tenemos además un indicador que es el nivel de atención, que es un indicador de riesgo. Tiene en estas dos partes, si os fijáis, le llamamos el NDA comercial y el NDA de proyecto, y es el indicador de riesgo. A través de una fórmula, de un cálculo, se establece qué NDA tiene esa oferta, de cara a que os lo comentaba, ¿no? Si tenemos 20.000 proyectos, imaginaos si alguien se tuviera que revisar los 20.000, aunque hayan, no sé, pues a lo mejor 200 proyectos que se abran nuevos en la compañía cada mes. Es imposible, nadie puede analizarlo, entonces tenemos que establecer mecanismos de alerta automáticos, algunos automáticos por el volumen de contratación, dependiendo si el proyecto se vende aquí y se ejecuta en otro país, dependiendo de la divisa, dependiendo de una serie de factores, el riesgo va aumentando. Y otros que son subjetivos, que es el jefe de proyecto, el responsable de cuenta en este caso, el que decide, bueno, este proyecto tiene mucha complejidad, es difícil, los perfiles, los recursos no tienen a lo mejor la experiencia necesaria, eso va aumentando y te da un NDA. Dependiendo del NDA, tenemos un comité comercial, que es el que primero dice OK, pone el semáforo en verde. Después hay un comité de ofertas, cuando ese NDA es alto o superior, son responsables de tesorería, de asesoría jurídica, de fiscal, de control de gestión, quienes deciden, lo ven, el responsable de la cuenta lo presenta y dice, bueno, pues sí, pasa o no pasa. Y en algunos casos, ante la duda, llega hasta el consejero delegado, ¿vale? Que es el comité de dirección. O sea, imaginaros el NDA, lo importante que es ese nivel de riesgo para decidir si al final ese proyecto pasa o no pasa, ¿no? Vale, que sería este ejemplo que veis aquí. O sea, dependiendo de la información automática que va incluyendo el responsable, el DPF, el circulante, el importe, el margen y información que pone a mano de si tenemos, si el proyecto es viable técnicamente, si es complejo, si tenemos recursos, etcétera. Dependiendo de eso, te da un NDA, que en este caso es muy alto, y te sugiere que tiene que ir en este caso el comité de dirección. En la parte de gestión de riesgos, en la etapa precontractual, si veis aquí,
tiene ya la etapa de la oportunidad, y este es el formulario que tiene que completar, el primero de todos durante la etapa de oportunidad, que tiene que completar el responsable de la cuenta para ver si este proyecto, lo que está en gris es nivel bajo o medio, los que están azul alto y los que están en azul oscuro muy alto. Si ese proyecto identificamos que tiene unos riesgos muy altos y el beneficio que nos supone el conseguir ese proyecto es pequeño, pues bueno, ahí se decide qué es lo que tenemos que hacer. Estos riesgos, que aquí no se ven, pero bueno, son 10, son las 10 taxonomías que tiene Indra, pasan directamente luego la etapa de planificación. Este es el formulario que tiene que rellenar el responsable del proyecto ya durante la etapa de planificación. Primero identifica el riesgo, identifica no solo el riesgo, sino, aquí no se ve, pero bueno, la causa y el efecto del riesgo como cosas separadas. La evaluación cualitativa, es decir, qué impacto, qué probabilidad tiene este riesgo sobre mi proyecto, qué estrategia de mitigación establezco, es decir, qué estrategia preventiva y si no, qué estrategia de contingencia o correctiva, que no correctora, ¿no? Yo cuando traduzco para ENOR traduzco correctiva, pero en mi correctiva. empresa siempre he escrito correctora. Ajá. La palabra correctiva en castellano tiene una connotación negativa que yo me niego. Pero... Vale. Penalización. Sí, esperamos. Vale, pues correctora. Vale. Y luego, por último, el riesgo residual. Si os fijáis aquí, inicialmente el riesgo estaba todo aquí, en esta zona, en este cuadrante. Una vez establecidas esas estrategias, fijaos que o bien la probabilidad o bien el impacto han hecho que baje la severidad de ese riesgo. Y este es el registro completo de riesgos, donde cada fila es un riesgo y aquí aparece la información asociada a ese riesgo, lo que acabamos de ver. Aquí el código, la identificación, el análisis cualitativo, los planes de respuesta, análisis cuantitativo, que bueno, no es que utilicemos el método Monte Carlo, o sea, es algo mucho más sencillo, mucho más limitado, pero bueno, hacemos un cálculo en base al volumen de la contratación, en base al tipo de operación y en base a los riesgos que está estableciendo esta persona, le damos un importe y le decimos, si este riesgo se llega a manifestar, te va a costar, bueno, pues aquí no se ve, pero pone, no sé, una burrada, 120.000 euros, ¿vale? Más que nada, a ver, no son 120.000, pero sí para que tenga una orientación de si serán 120 y este es el primero y este último me van a costar 1.000, con lo cual me voy a focalizar en este que me va a costar 120.000. Bueno, como herramientas utilizamos informes de riesgos de todo tipo, ¿vale? PDFs, bueno, aquí se ve la evolución, si os fijáis esto es la versión 1, versión 2, versión 3 del plan de riesgos. Además los monitorizamos, para nosotros es muy importante también la gestión de riesgos de cara a controlar esos riesgos, ¿vale? Que la organización, los directores de programa, los directores de mercado tengan información sobre lo que está pasando en sus mercados. Esta es la herramienta que tiene el jefe de operación, es decir, el que tiene varios proyectos por debajo, de manera que le consolida toda esta información en un documento, con unos semáforos, con unos indicadores. Tenemos carteras, que son los directores de programa, que tienen toda la consolidación de esto en otra serie de informes, y por último el Clip View, que es ya de cara a la dirección, donde bueno, tenemos muchísima información sobre la gestión del riesgo. En Indra, la verdad que la gestión del riesgo está en una etapa muy madura, entonces aparte de lo que os comentaba del seguimiento, de la actualización de los planes, podemos decir que bueno, pues, está muy intrínseco en la cultura de Indra. Bueno, como dos pinceladas, bueno, ayer se estropeó precisamente esta herramienta, el Click, esta de aquí, no salían bien los datos, tuve que coger otro, pero bueno, han mejorado, pero bueno, para que veáis un poco, en base a estos mercados, ¿vale? Lo que os comentaba, administraciones públicas, lo que sería TI, la parte de telcomedia, defensa, transporte, tráfico, espacio, etcétera, veréis que hay diferentes tipos pero si os fijáis, están todas muy igualadas. Esto es el porcentaje de proyectos que tienen asociado un plan de riesgo, es decir, estamos en un 90%.
pero si os fijáis, el porcentaje de los que están actualizados, de los que lo actualizan mes a mes, baja. ¿Vale? No quiere decir que haga un año que no lo han actualizado, pero digamos que aquí es donde ahora estamos haciendo ese esfuerzo. No obstante, sí que es verdad que es un 90%, pero estamos rozando el 100% de cobertura de riesgos. Nosotros diferenciamos lo que es el porcentaje de proyectos con planes de riesgos de lo que es la cobertura de riesgos. Entendiendo como cobertura, imaginaos que yo tengo dos proyectos y uno tiene plan de riesgos y el otro no. Diría, bueno, tiene un 50%. En este dato aquí aparecería un 50% de mis proyectos tienen planes de riesgos, pero para nosotros no es tan importante eso, sino saber qué cobertura. Es decir, imaginaos que uno de los proyectos tiene 1 millón de euros de cartera, mientras que el otro está ya acabado, prácticamente me queda 1 euro. ¿Qué pasa? A mí no me interesa que el que tiene 1 euro tenga un plan de riesgos, a mí el que me interesa es el otro. En este caso, imaginaos que es el proyecto de 1 euro el que tiene el plan de riesgos y el del millón no. Aquí en realidad la cobertura sería el 0,001. Nuestra cobertura actualmente está rozando el 100%. Es decir, de este 10% de proyectos que no tienen el plan de riesgos es probable que sean del año 2000 y que estén abiertos o que sean asistencias técnicas, desde luego proyectos que no suponen un riesgo importante para Indra. No son proyectos de desarrollo, son seguramente mantenimientos, asistencias técnicas donde se cobra por recurso, ¿no? De manera que nos queda camino, sobre todo aquí, está un poco mejor, pero bueno, los esfuerzos ahora se están centrando sobre todo en esa parte. Por mi parte ya está. Bueno. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, pero no sé si cuando hablamos un tiempo igual en la mesa. Después, quizás, sí.